Está escrito: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación. Y al compartir de la palabra de Dios vamos a meditar San Lucas 19:45. La iglesia, el templo, es un lugar de respeto, ¿sí o no? Es un lugar sagrado, ¿sí o no? No es un lugar para andar criticando, chismeando, ni buscando novio, novia, mandando mensajes, gritando, brincando y saltando, ¿verdad que no? Cuando Jesús llega al templo, se encuentra que el templo estaba lleno de ovejas, de palomas, de bueyes, y aquello era un mercado. Gritos, dinero por un lado, por otro lado. Lo más importante, hizo un látigo y sacó todo de ahí. Hoy día dentro de la iglesia, en muchos lugares, la iglesia se ha dejado de respetar, el templo se ha dejado de respetar. Y tenemos muchas personas que aprovechan el templo para hacer desórdenes. Y es el reproche que Jesús hace en el Evangelio. Mi casa es una casa para oración, no una cueva de ladrones. Vamos a meditar este Evangelio y vamos a reflexionar cómo está nuestra parroquia. ¿Es un lugar para la oración o es una cueva de ladrones? Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 45. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre él nuevo altar de los holocaustos que habían construido, un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor, que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Bendito sea, Señor, Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito sea, Señor, Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito. Tú lo gobiernas todo.
En tu mano están las fuerzas y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Meditamos San Lucas 19:45. Lucas 19:45 nos enseña algo que nunca ustedes pueden olvidar. La casa de Dios es casa de oración y no podemos convertirla en cueva de bandidos. Es decir, de personas que se refugian en la iglesia y no cambian, en personas que están yendo a las cosas de Dios y siguen comportándose de la misma manera. Si usted se acerca a Dios, debe notarse que usted cambia, que usted mejora. Pero tristemente, mire, y a veces cuando yo hablo de estos temas son hasta delicados, porque hay padres que no les gusta que hable de estos temas. Una vez yo llegué a una parroquia a trabajar, íbamos a lo que llaman, ustedes saben lo que llaman en las iglesias fiestas patronales. ¿Han escuchado de las fiestas patronales? Las fiestas patronales las habían desvirtuado totalmente. Habían hecho de la fiesta del santo una parranda, tanto que conocen al santo este que es negrito, ¿cómo se llama? San Benito. Agarraban a San Benito, puras botellas de aguardiente, de cerveza, de alcohol. ¿No han visto eso? ¿Cómo lo hacen?
y le echaban al pobre negrito un poco de aguardiente. Y esas eran las fiestas patronales. Me mandan y yo voy para allá. Y cuando yo llego y yo veo esa sinvergüenzura, digo, conmigo no va. Se ha puesto brava toda la comunidad, porque no le dejé sacar el santo, porque no le dejé hacer la sinvergüenza. Me echaron maldiciones como usted no tiene idea. Pero como habían permitido tanto tiempo esa sinvergüenzura, ya que un sacerdote fuera y dijera que eso estaba mal, no estaba mal que le echaran aguardiente, estaba mal lo que yo estaba predicando, y se pusieron bravos conmigo. Al año siguiente tampoco. Cuando me dejaron el tiempo que me dejaron ahí, no les dejé hacer lo que quisieron. Porque a veces cuando las cosas de Dios se involucran con las cosas del mundo, la gente abusa y hace los excesos lo que le parece. Otra comunidad fue a trabajar y me dijeron, saque a la santa, déjenla en la calle para hacerle una serenata, para hacerle unos cantos. Yo no sabía qué tipo de cantos. Cuando se ponen a cantar requetón, vallenato, un poco de música que nada tenía que ver con la fe, métame la santa, la gente se puso brava. Para eso no son las cosas de Dios. A veces en los lugares, en los pueblos donde hay atrios, cuando se hacen las celebraciones, todo se comercializa y todo se empieza a vender. Por eso es que yo soy ajeno a hacer esas actividades donde tenga la gente que tienen que cobrar, tienen que pagar. No, porque cuando usted pierde el sentido real de la celebración, se convierte en una casa de ladrones, donde todo el mundo saca provecho, donde todo el mundo saca dinero. Hicieron una celebración y en el atrio ventas de licor, aguardiente, miche, cerveza, mezcal. Iban a hacer una subasta y para recoger dineros para el templo, para la iglesia, una vagabundería. La gente terminaba borracha, ebria. Dígame usted, ¿cuándo vio algún santo borracho? ¿Cuándo vio algún santo mareado por ahí, vuelto de la pea, tirado en el suelo? Pero la gente tiene esa concepción de que en las fiestas patronales, en las celebraciones de la iglesia, se tiene que meter el licor. Y eso no lo permitan ustedes. Aquí el Día de la Virgen es un día sagrado para hacerle una serenata, para hacerle un canto, para decirle un poema, para hacer la Santa Misa, pero no para convertir la iglesia en una cueva de bandidos. Y entonces cuando hablo de esto, hay sacerdotes que se valen de las fiestas patronales para recoger dinero. Se valen de las celebraciones patronales para sacar dinero. Y cuando uno dice algo, entonces se pone bravo. El padre Marco nos está tumbando el negocio. El padre Marco no se trata de tumbar negocio. Hoy Jesús dice, no conviertan la casa de Dios en una cueva de bandidos. La iglesia es el lugar donde usted tiene que ir a que se le predique. La iglesia es el lugar donde usted tiene que ir para que le hablen de Dios. La iglesia es el lugar donde usted tiene que ir para que usted les hablen del Señor. Pero como la gente no tiene esa cultura, no tiene esa educación, llega cualquier sacerdote, llega cualquier persona y empiezan a vender aguardiente a la gente, a vender micha a la gente, a hacer celebraciones y a hacer fiestas y parrandas en honor del Santo, en honor de Jesucristo. Y eso está muy mal. La iglesia no es un lugar para hacer negocio. Y se lo vuelvo a repetir, me da dolor ver qué es lo que están haciendo con los lugares marianos, qué es lo que están haciendo con los lugares santos. Los han comercializado. He ido varias veces y todo es comercio. Estábamos con el padre Luis, la vez pasada se lo decía, en un lugar santo. ¿Cuánto tiempo tienen para la misa? 30 minutos. El padre reía, yo me rascaba la cabeza. 30 minutos. Cuando pasaron los 30 minutos, nos hacían seña que ya terminó el tiempo. Porque allá en esos lugares, en vez de predicarse la palabra de Dios y dejar que la gente tenga el tiempo para la predicación de la palabra de Dios, es entre uno y salga el otro, entre uno y salga el otro. Pero eso sí, pongan la ofrenda. Pongan la plata y le ponen la cestica para que usted la pase. Y si no la pasan, le echan tremendo regaño. No le digan a nadie.
Menos mal que estamos lejos. Los lugares santos no son para convertir la casa en cueva de bandidos. Si un peregrino quiere dar una ayuda, la da. El sacerdote en la misa le hace hincapié para que la dé. Pero no se puede convertir una cueva de ladrones un lugar santo, un lugar mariano. Y eso es un error que está pasando en la iglesia. A lo mejor nosotros no lo veamos, pero allá en esos lugares donde me van a mandar a estudiar, allá está ese problema. Que lo más importante no es escuchar la palabra de Dios, lo que hacía Jesús, y ahorita lo vamos a ver en el Evangelio, que lo más importante no es oír el mensaje, lo más importante es den la colaboración, den el diezmo, den la ofrenda. No es lo más importante. Sí se hace en la iglesia, pero no lo más importante. Otro, se convierte la casa de oración en una cueva de ladrones, de bandidos, donde se anda comerciando. Igual, les repito lo que le dije en estos días, los estipendios. A veces se colocan estipendios a las personas que no son capaces de pagar. A veces se colocan a las personas unos costos que no son capaces de dar, y por eso se los digo, nunca puede estar por encima el dinero que un sacramento. Y el sacerdote que sea pesetero, platero, y le diga a la gente, si no me paga el estipendio no hay bautizo, si no me paga el estipendio no hay sacramento, esa es una persona que lo está haciendo mal y se convirtió en un asalariado y no en un pastor. Nosotros debemos saber dónde nos encontramos. Debemos saber que las personas pueden colaborar y pueden ayudar, pero no todas las personas tienen, y ustedes son conscientes de la esperanza. ¿No han visto ahorita que hay comuniones y hay confirmaciones? No se acercan los padres de familia y le dicen a los catequistas, mire, no hay. ¿Cómo hago? Pero quiero el sacramento. Vienen a hablar con el padre, ¿cuál es el problema? No tengo plata, ¿y cuál es el problema? Quiero el sacramento. Pues haga el sacramento. El dinero no puede estar por encima de un sacramento. No nos podemos volver en sacerdotes que coloquemos el dinero por lo alto, por encima. Y eso es un problema en la iglesia. Que si no hay dinero, no hay un sacramento, no hay un bautizo, no hay una comunión, no hay una confirmación, no hay una misa. Eso está mal. Y nosotros debemos ser conscientes de que la iglesia debemos ayudarla, sí. Pero el sacerdote debe ser consciente que no puede convertir la iglesia en una cueva de bandidos, donde solamente se le saca a la gente dinero. Y si no hay dinero, entonces se saca a la gente. Eso está mal. Ese es el reclamo de Jesús. Entonces hemos quitado la oración en la iglesia y le hemos dado importancia a las cosas materiales. Le hemos quitado a la iglesia la predicación de la palabra y le hemos dado más importancia a una noche de alegría, de felicidad. Y eso está mal. Hoy la palabra de Dios resalta, primero, la oración, y segundo, a Jesucristo predicando en todo momento. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, versículo 19, capítulo 19. Vamos a ver si es el versículo 45. Lea el 46, a ver un momentico. Diciéndoles. El 47. Todos los días. Ahí. Miren lo que Jesús hacía en el templo. Y hoy día en el templo y en los templos del mundo entero hace falta. Y ojalá que algún sacerdote o obispo esté escuchando esto, porque es difícil hacerlo y ser constante es muy difícil. Todos los días enseñaba en el templo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba en el templo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Dónde enseñaba? En el templo. En la iglesia o en el templo, ¿a qué vamos nosotros? ¿A que nos pidan plata? ¿A que nos saquen dinero? ¿A que nos pidan solamente ofrenda? ¿Qué hacía Jesús? En el templo llegaba y enseñaba. ¿Y cada cuánto lo hacía? Todos los días. Dos partes. La primera parte para los sacerdotes y obispos, ministros, diáconos, seminaristas. En el templo nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es enseñar al pueblo la palabra de Dios. Es enseñar al pueblo las sagradas escrituras. Lo más importante para un ministro es que el pueblo aprenda.
que el pueblo se enseñe, que el pueblo reciba la palabra de Dios. Jesús enseñaba. Ahora, la parte para el pueblo. Cuando al pueblo se le enseña, ¿le gusta que lo enseñe? Cuando al pueblo se le corrige, ¿le gusta que lo corrigen? ¿Verdad que a nosotros no nos gusta que nos anden corrigiendo? ¿Verdad que no nos gusta que nos jalen la oreja? ¿Verdad que no nos gusta que nos llame la atención? ¿O sí? ¿Verdad que no? No. Jesús iba al templo a enseñar. Por una parte no iba a pedir plata, dinero, iba a enseñar. Pero resulta que cuando uno enseña, no le gusta a la gente. Cuando hay un sacerdote que quiere enseñar, por ejemplo, a leer la Biblia, la gente no le gusta. Cuando hay un sacerdote que quiere enseñar las cosas de Dios, la gente no le gusta. Cuando hay un sacerdote que le gusta enseñar las cosas del Señor, la gente le da sueño, pereza, apatía, se aparta y se aleja. Cuando hay un sacerdote que quiere enseñar las cosas del Señor, la gente dice, no, eso conmigo no va. ¿Qué me va a estar enseñando? Yo no quiero aprender, no estoy de acuerdo. La enseñanza de la palabra de Dios no nos gusta. Y miren lo que dice, miren lo que viene. Los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los principales del pueblo trataban de prenderlo. Cuando se enseña, la gente se molesta, de manera especial los que son jefes, los que mandan. Miren, yo le puedo predicar a los laicos, le puedo predicar a todos ustedes, y después de la homilía, a lo mejor usted se ponga bravo y diga, bueno, el padre habló pamplinada, me regañó, dijo toda mi vida, y ya, usted se fue tranquilo. De vez en cuando alguno dice, uy padre, no me gusta cómo está predicando, debería bajarle dos, debería tener cuidado, usted está siendo muy fuerte, tenga de vez en cuando. Pero que yo me ponga a predicarle a los jefes, ¿no han visto cuando yo les predico a los jefes? ¿No han visto? Gobernantes, políticos, sacerdotes, obispos, ¿no han visto? ¿Cómo se le suben los humos? Que un curita por allá de la Esperanza de pueblo venga a enseñarme. Pasa lo mismo con Jesús. Jesús enseñaba todos los días en el templo. ¿Quiénes? Oigan. Trataban de prenderlo. Escúchame, óigame. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los que mandaban cuando Jesús les enseñaban, ¿qué hacían? Y los principales del pueblo, los mandamás. Oigan, trataban de prenderlo. Querían aprenderlo, querían castigarlo, querían regañarlo. Ahora entiendan por qué el padre Marco tiene persecuciones. Porque cuando les explico la palabra de Dios al pueblo, el pueblo dice que sí. Pero si les digo a los sacerdotes, dejen de tanto cobrar diezmo, dejen de tanto cobrar estipendio y háganle los sacramentos a la gente que no tiene, se ponen bravos. Pero si les digo a los sacerdotes, dejen de utilizar el templo para hacer dinero, para hacerse ricos, se ponen bravos. Pero si les digo a los sacerdotes, dejen de utilizar el atrio del templo en las celebraciones del templo para vender miche y aguardiente, se ponen bravos. Pero si le digo a los sacerdotes, dejen de hablar pamplinada, dejen de hablar tonterías en la homilía y pónganse en hablar de la Biblia, se ponen bravos. ¿No vio lo que pasó en estos días con la librería que le corrigió un pecado que tenían? ¿Les gustó mucho? ¿Les emocionaron? No, como son jefes, de una vez una carta, tome, para callar al padre. Las autoridades, entre más tenga cargos, títulos y usted le predique, entre más tenga responsabilidad, entre más sea alta la palmera, ese coco se cree más alto y más grande y piensa pisar a todo mundo. Las autoridades querían callar a Jesús porque les enseñaba. Cuando a usted se le enseña y encuentre a un sacerdote que le enseñe, no se ponga bravo. Cuando a usted se le enseñe y encuentre un sacerdote que le predique bien la palabra de Dios, no se enoje. Cuando en el templo hay un sacerdote que le hable de las cosas de Dios, usted no se fastidie, usted póngase a reflexionar, ¿será conmigo? ¿No será conmigo? Llegará un sacerdote que no le hable de la palabra y usted va a decir, ay mira, ojalá me hablara de la palabra de Dios, pero si usted aprendió, usted mismo va a analizar la Biblia. Las autoridades rechazaban a Jesús, miren quién lo aceptaba. Pero no sabían cómo hacerlo.
porque todo el pueblo estaba pendiente de él y escuchándolo. ¿Qué hacía el pueblo? Escuchaba las enseñanzas que Jesús daba. En español, cuando usted venga a la iglesia, venga dispuesto a escuchar. Véngase con la Biblia. Mire, yo no sé cómo decirles a ustedes, a mí hasta pena me da. Traigan la Biblia de la casa, sáquenla a pasear. ¿Para qué vinieron y recibieron una Biblia? ¿Quieren Biblia? Sí, yo. ¿Para qué? ¿No la fueran recibido? ¿No la fueran buscado? Porque si usted la recibe, es para traerla. ¿Cómo el celular no lo dejan? ¿Cómo la tarjeta no la dejan? ¿Cómo el dinero no se queda? Pero la Biblia ustedes la dejan en la casa. ¿Cómo les enseño yo si no es con la palabra de Dios? Usted no ve que hay un lector que lee capítulos y versículos para que usted aprenda y le lee una cita bíblica y le leo otra cita bíblica y le leo otra y le doy la reflexión con cita bíblica para que todos comprendamos. Pero si ustedes no traen la Biblia, ¿cómo les enseño? Si usted va a la escuela y no lleva lápiz y cuaderno, ¿para qué va? Si usted va a la escuela y no lleva la mochila con sus cosas necesarias, ¿para qué va? ¿Usted ha visto algún estudiante en la escuela aquí al lado sin útiles escolares, sin cuaderno y lápiz? ¿Ha visto algún estudiante que llega al salón de clases allá y la maestra lo mira y le dice, ¿y usted qué viene? Pues a la clase, y sus cuadernos los deja en la casa. ¿Qué hace la maestra? Váyase a buscarlos, ¿sí o no? Sí. ¿Usted imagina que yo me parara en la puerta a echar ojo quién trajo Biblia? ¿Cuántos entran a la iglesia? Pocos, ¿verdad? Si ustedes quieren recibir una enseñanza, traigan la Biblia a la iglesia, para que aprenda en la iglesia la palabra de Dios. Traiga las Sagradas Escrituras, tráigase un cuaderno, tráigase un lápiz para que anote y las cosas no se le olviden. Venga preparado para la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos al versículo 45, ahora sí. Lucas 19, 45. Presten atención. El evangelio de hoy, la primera enseñanza, Cristo fue al templo a enseñar. Y cuando se enseña la palabra de Dios, hay gente que no le gusta. Y cuando se enseñan las cosas de Dios, hay gente que se pone brava. Dígame que cuando llegan estos tiempos fuertes, cuando son, por ejemplo, la Navidad, 21 de diciembre, el mundo celebra el espíritu de la Navidad. Que usted se ponga a predicar sobre ese tal espíritu de la Navidad para que usted vea cómo la gente refunga y resoña y los que creen en brujería y en superstición. Dígame, cuando llega el 31, creo que es el 31 de diciembre, que la gente chifloreta vaya a agarrar maletas y que se come unas uvas y que se come unas pasas y que ropa interior amarilla y usted se pone a predicar de eso. Dígame, cuando llega la Semana Santa y es el día de resurrección, domingo de resurrección, y usted se pone a hablar de lo importante del domingo y le dice a los padres de familia y a los niños que los conejos no ponen huevos y que no hay huevos de Pascua, eso que llaman. En Estados Unidos, ¿qué hacen los papás? Ustedes no lo hacen, gracias a Dios, pero ¿qué hacen? El domingo de resurrección, en vez de los pelados a la misa, va y los llevan en un parque, agarran unos huevos y va y los esconden. Y le dicen a los niños, a ver, vayan a buscar los huevos del conejo. Y en vez de llevarlos a la misa, que usted le hable de eso. Dígame, cuando es la noche de brujas y los padres ya tienen la cultura de disfrazar a sus hijos y usted le predica con capítulo y versículo, los padres se ponen bravos y los pelados también. ¿Sí? Cuando llegan esos tiempos y usted predica, dígame esto de la fulana mal llamada Santa Muerte, de esto del Día de los Difuntos, que va y le colocan comida allá en los altares. Por ahí me decía una señora, es nuestra cultura y la respeta, cura, no se meta con nuestra cultura. Se ponen bravas, se ponen bravos. Y hice un video y me echaron más insultos, casi que lo quito, casi. La gente cuando usted le enseñe, se molesta. Si usted le habla a los borrachos, se molesta. Si le habla a los hombres con hombres, se molesta. A las mujeres con mujeres, se molesta. A los que matan a sus hijos en el vientre, se molesta. ¿Y a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a predicar? Cristo hablaba y enseñaba en el templo
y la gente principal, los mandamás, se molestaban. Pero había mucha gente que tenía deseo de aprender. Miren el versículo 45, Lucas 19, 45. Presten atención. Entró en el templo. ¿Dónde entró Jesús? En el templo. Oigan, Y se ya puso- no me empuje, no me empuje. Cuando usted viene al templo, ¿usted qué se imagina que hay en el templo? ¿Cosas buenas o cosas malas? Imagínese usted entrar en un templo y en vez de un altar coloquen un poco de calaveras y calabazas y un poco de telarañas. Eso son cosas buenas. Y hay sacerdotes en Estados Unidos que hacen eso. Imagínense en usted entrar en un templo y que sea un matrimonio. Y en el matrimonio hayan puras mujeres con descote mostrando hasta el alma. Y haya gente mal vestida. Y haya gente con chores, con bermudas, como si estuvieran en la playa. ¿Eso es bueno o es malo? Imaginen entrar en un templo y estén sonando todos los teléfonos. Suena el teléfono y lo peor, otro por allá, aló, 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 hablando en voz alta. ¿Eso es bueno o es malo? Malo. Imagínense entrar en el templo y que los unos estén hablando con los otros y estén gritándose y los niños brincando de un lado al otro y zapateando y todo el mundo haciendo bochincha. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, cuando Jesús entró en el templo no encontró eso. Peor aún, miren, entró en el templo. Y se puso a echar a los vendedores. ¿Qué era lo que había en el templo? Vendedores. Vendedores. Oye, ¿el templo era lugar para vender? ¿El templo era un lugar de comercio? ¿El templo era un lugar para hacer compras y ventas? No, pero lo habían convertido en eso. Y les explico un poquito. Miren, cuando usted iba al templo de Israel, el templo construido, usted no podía llegar con las manos vacías. Usted tenía que llegar con una ofrenda. Como la gente de Jerusalén vivía cerca, ellos mismos llevaban sus ofrendas. Pero había gente que no tenía carro, no tenía avión, hacía un viaje lejano y quería ofrecerle a Dios un sacrificio. Entonces, si llevaba un buey, por el camino el buey se le podía morir. Si llevaba una oveja, también. Y si llevaba una paloma, se le podía escapar. La gente venía desde su casa 2, 3, 4 días. ¿Se acuerdan cuando se perdió el niño Jesús? Hicieron un día de camino, ¿se acuerdan? Eran días de camino. Y llegaban al templo y entonces habían los comerciantes. Primero, en el templo no se podía comerciar con la moneda de circulación, porque tenía, ustedes se acuerdan de la moneda, Jesús dijo, tráiganme una moneda, ¿se acuerdan? Dijo Jesús, ¿de quién es la cara? ¿Se acuerdan? Esa moneda era la del gobierno o la del imperio, el César, era una moneda de oro o de plata, donde tenía la cara del César. Y en el templo usted no podía meter monedas. ¿Qué hacían en el templo? Habían unas mesas de cambio, ¿saben? Usted me da la moneda pagana del César y el templo tenía sus propias monedas. Y entonces se comercializaba. Era necesario que estuvieran las mesas, porque usted llegaba con su dinero, cambiaba las monedas y cuando llegaba al templo con esas monedas las colocaba en la ofrenda. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda pobre? ¿Cuántas monedas echó la viuda pobre? 2 moneditas. Los ricos echaban muchas monedas. La viuda echó 2 moneditas. Era la forma de cambio en el templo. Si usted terminaba de visitar el templo y le quedaban monedas, esas monedas tenía que colocarlas en la ofrenda, no se las llevaba, no había otro cambio. Luego, la gente ofrecía, en el templo ofrecía lo que eran animales, de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, si usted era muy pobrecito y no tenía mucho, ¿qué ofrecía Dios? 2 tórtolas o 2
pichones, que fue lo que se ofreció por la purificación en el niño Jesús. ¿Se acuerdan con el niño Jesús? Fue lo que ofreció. Si usted tenía una familia más o menos y usted quería ofrecer a Dios pequeña, no tan grande, pero no era pobre, sino tenía clase media, usted podía ofrecerle a Dios una oveja sin defecto. Pero si usted era ricachón y tenía bastante y una familia numerosa, le ofrecía a Dios un buey, una vaca, un toro, un animal grande, sin defecto. Por eso en el templo tenían puestos de cambistas, tenían en el templo puestos de ovejas y tenían en el templo puestos de bueyes. Cuando Jesús llegó allá, ¿qué fue lo que hizo? Diciéndoles. No, más atrás. Entró en el templo. Entró en el templo Y se puso a echar a los vendedores. y sacó a los vendedores. Miren cómo lo dice sin perder ahí San Juan. Busque un momentico, San Juan capítulo 2, versículo 13, para que ustedes vean qué tenían los vendedores. ¿Qué era lo que los vendedores tenían en el templo? Y miren qué era lo que Jesús reprocha y reclama en ese día. Lo que se hacía en el templo antes de las cosas de Dios, se hacían otras cosas, que eran las ventas. Miren lo que había. Juan 2:13. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén Oigan, y halló en el templo ¿qué habían en el templo? Escuchen. vendedores de bueyes, Los vendedores de bueyes, ovejas de ovejas y palomas. y palomas. Imagínense aquí el templo. Y en la parte de allá que el padre Marcos tenga palomas, ovejas y bueyes. ¿Un animal hace bulla? ¿Sí o no? ¿Un animal echa mugre? ¿Sí o no? ¿El olor es bueno? Huele feo, ¿verdad? El miau y la caca, eso huele horrible. Ensuciaban el templo. Todo eso lo hacían para aprovecharse de la gente que venía de lejos, para venderle, para que ellos gastaran su dinero, para hacerle la vida más fácil, pero aprovecharse. Miren, cuando vaya a Tierra Santa les voy a mostrar, si Dios quiere, me da la oportunidad, cómo hoy día se repite todo esto. Los alrededores de la Tierra Santa están llenas de árabes, de musulmanes, que no creen en el rosario ni en la cruz, pero están vendiendo cruces y rosarios, que ni siquiera lo rezan, pero se valen de lo sagrado para hacerse ricos. Y los turistas van a hacer las compras en esos lugares, y hay que tener cuidado. Por eso yo siempre le digo a la gente en las redes sociales, cuando vaya a las peregrinaciones, vaya con un buen sacerdote que les digan las cosas como tiene que decirles. Allá usted llega, por ejemplo, al Monte de las Tentaciones, ¿saben? Y cuando está el Monte de las Tentaciones, allá en el Monte de las Tentaciones, en vez de explicarle a usted cuál es el Monte de las Tentaciones, ¿sabe qué hacen? Le ponen un camello. ¿Sí? Un camello. Y dicen, $5, móntese en el camello. Y usted llega al Monte de las Tentaciones y es un lugar, una planicie, y arriba está el monte, y eso es un calor, y eso es un sol. Le colocan a usted un techito, y debajo del techito tiendas, donde hay para que usted compre de todo. Tiendas, cremas del mar muerto, protectores solares para el calor, y usted dice, ¿y dónde estoy? Pues en el Monte de las Tentaciones. Y la gente es tentada de esa manera. Y ustedes vieran los peregrinos metidos en esas tiendas y compre, y compre, y compre, y compre, y compre. Eso pasaba en el templo. Le colocaban a la gente todas esas tentaciones. Cuando Jesús llega, Jesús no fue a eso, sino que agarra y saca afuera a todos los vendedores. Oigan. Y cambistas en sus puestos. A los cambistas que tenían sus puestos también los sacó, los corrió, le dijo, fuera de aquí. Oigan. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con la gente desubicada que estaba haciendo lo que no se debe en el templo? Los echó fuera. Eso es lo que pasa en la iglesia. Que todavía nosotros no hemos aprendido para qué es el templo.
¿Para qué sirve el templo? ¿Cuál es la función del templo? Por ejemplo, los cambistas modernos, los vendedores de bueyes, los comerciantes modernos en el templo. ¿Ustedes creen que está bien que en la iglesia católica los músicos anden cantando música protestante? ¿Música secular? ¿Que se ande cantando música del mundo? No, entonces se contratan a los músicos para los matrimonios, para los bautizos, y los músicos cantan cualquier cosa, pero no las canciones de la iglesia católica. ¿Ustedes creen que está bien que en el templo lo más importante sea la recolección y la recolección de dinero? No, pero entonces en la iglesia tenemos sacerdotes, monjas, religiosas, seminaristas, que lo más importante es la ofrenda, el dinero y las cosas materiales. Tanto aquí entre nos que hay lugares donde no se pasa una ofrenda, sino que se pasan hasta 2 y hasta 3. ¿Cómo la ve? La ofrenda que se pasa, la pasan de 2 y 3 veces para que la gente coloque y coloque. Para eso no es el templo. Usted quiere ver su templo bonito, arreglar su templo, póngase a trabajar, ayude a trabajar en la parte de afuera, lejos del templo, no en la iglesia. Hágase una comida, haga una vendimia donde no haya aguardiente, donde no haya alcohol, donde no haya vicio, y dígale a la gente, ¿quiere ayudar al templo? Hay una forma de ayudar, ayude de esa manera. Pero tenemos los templos repletos de vicios y de personas que solo hacen sacarle dinero a la gente. Por eso en Primera de Timoteo, sin perder dónde va, capítulo 6, versículo 5, San Pablo le dice a Timoteo algo que no podemos olvidar. San Pablo le dice a Timoteo que mucha gente, Primera de Timoteo 6:5, mucha gente piensa que la religión es un negocio. Y ustedes no ven que la mayoría de las sectas protestantes, los pastores protestantes se meten a pastores por el diezmo. ¿No han visto? Por cobrar el diezmo. Lo primerito que hacen, yo soy pastor, autonombrado, la Biblia. ¿Se pone a predicar? ¿Por qué no predica gratis? ¿Por qué no evangeliza gratis? ¿Por qué no lleva la palabra de Dios gratis? No, porque tengo que cobrar el diezmo y a Dios nadie lo puede robar. A Dios nadie lo puede robar. Pregúntenle, ¿ustedes conocen algún pastor por ahí? ¿No han convertido la religión, no han convertido los templos en lugares de comercio, de dinero? ¿Sí? Mire cómo lo dice Timoteo, Primera de Timoteo 6:5. Dice, conflictos interminables, propios de personas obesadas, ignorantes, que piensan que la religión es un negocio. De aquí abajo. De nuevo. Conflictos interminables. Conflictos interminables. Propios de personas. Propio de personas. Obcecadas. ¿Persona qué? Obcecada. Obcecadas. Oigan. Ignorantes. Ciegas e ignorantes. Que piensan que la religión es un negocio. San Pablo enseña que hay personas ciegas, tapadas, tapaditas, que piensan que la religión es un negocio. Hay sacerdotes que piensan que la religión es un negocio. Hay monjitas que piensan que la religión es un negocio. Hay seminaristas. Hay obispos que piensan que la religión es un negocio y andan cobrando y andan sacándole a la gente para llenarse los bolsillos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Jesús dice que esos cambistas, esos vendedores, hay que sacarlos. Eso no está bien, eso no está bien. Y pareciera que los sacerdotes todavía no hemos entendido que en el templo lo más importante no es quitarle el dinero a la gente y sacarle un estipendio. Que lo más importante en el templo no es quitarle a la gente, sino darle
predicarle, enseñarle. Por eso San Pablo llegó a decir, la persona que se dedique a la predicación le van a pagar doble. Si los sacerdotes entendieran, si los obispos entendieran y las monjas entendieran que por dedicarse a predicar es una promesa, el pago doble, dejarían de estarle sacando y cobrando a la gente tantas cosas. Intenciones súper caras, misas súper caras, matrimonios súper caros. Ay, padre, ¿qué está diciendo usted? ¿Lo que está pasando? La religión no es un negocio. Oigan lo que viene. Y ciertamente lo es. Para algunas personas la religión se convierte en un... Lo es, pero para el que se... Ya va. Para algunas personas se convierte en un negocio. Para algunos, no todos. Habrán sacerdotes que digan, para mí la religión no es un negocio. ¿Qué es lo que más le toca difícil a un sacerdote? Y sáquenlo por aquí. Y aprendan ustedes, se los voy a enseñar. Lo más difícil que un sacerdote tiene que hacer en los sacramentos, ¿sabe qué es? Dos cosas. La confesión y la visita a los enfermos. ¿Saben por qué? Porque son sacramentos que no se cobran. ¿Alguno ha venido el jueves a confesarse? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y alguno ha visto la cestica por ahí? Y si se va a confesar, echen una ofrenda. ¿Han visto eso? ¿Verdad que no? No se paga en la confesión. ¿O sí lo han visto? ¿Verdad que no? No. Termina la confesión, viene la misa. En la misa sí han visto la cesta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Pues celebro la misa donde hay ofrenda y donde hay estipendio, y no confieso donde no hay ofrenda. Y lo segundo que le cuesta a un sacerdote es la visita a los enfermos. ¿Usted ha visto algún enfermo después de que el padre lo visite diciéndole, padre, aquí hay una ayuda, una ofrenda? Está el enfermo, ¿qué va a poder hacer? A duras penas le dicen al padre, gracias. Lo llevan y le dicen, vayas a pata porque no hay gasolina, padre. ¿Sí? ¿Sí o no? Los dos sacramentos más difíciles para un ministro son visitar a un enfermo y atender en la confesión. Por eso usted mirará tan pocos sacerdotes en el mundo entero que se dediquen a esos dos sacramentos, a la confesión y a la visita de los enfermos. Pero mirará una cantidad de sacerdotes que se dediquen a los bautizos, que se dediquen a las comuniones. Mirará una cantidad de sacerdotes que se dediquen a las celebraciones de la misa, porque les pagan, porque les dan una ofrenda, porque les dan una ayuda. Y Jesucristo dice que no podemos convertir la casa de Dios en cueva de bandidos. Sacó a los vendedores. Y San Pablo dice que la religión se puede convertir en un negocio, donde hay sacerdotes plateros, donde hay sacerdotes que solo hacen pedir y solo hacen enriquecerse y no hacen nada por la iglesia. ¿Cómo sabemos que un sacerdote trabaja en una iglesia? Miren cómo está el templo. Miren cómo ayuda a la gente necesitada. ¿Cómo sabemos que un sacerdote trabaja en una iglesia? Mire cómo la gente participa. Y mire cuánto dinero le está sacando. Yo quiero que ustedes aprendan. Y yo quiero que ustedes lo observen. Y yo quiero que ustedes se den cuenta. Porque cuando llegue uno de esos que les gusta bastante, pide, usted va a decir, el padre ya me dijo que iban a venir algunos así. Ciertamente la religión es un negocio. Y ciertamente lo es, pero para el que se contenta con lo necesario. Para el que se contenta solamente con lo material, con lo necesario. ¿Usted quiere ver a un sacerdote contento, emocionado? Denle una buena ofrenda para que vea. Denle una buena ofrenda. Denle una buena ayuda. ¿Usted quiere un sacerdote emocionado? Dígale, padre, hágame una. Me dijo una señora el otro día, y llegó, pensando que yo era así de fácil. Ay, sí. Llega la señora, aquí al frente, llega y me dice, padre, tengo que bautizar a mi nieta. Yo le digo, uy, doña, felicitaciones. La bautizamos, claro que sí. Ay, padre, ¿verdad que a usted le alegra que mi nieta se bautice? Le digo, pues claro, ¿quién no se va a alegrar? Y si se bautiza aquí, mejor. Digo, ay, padre, claro, yo sabía que usted se iba a alegrar. Padre, pero tengo solamente un problema. Tengo un problema. Yo dije, ¿cuál es el problema, doña? El problema es
que usted tiene el bautizo para el día domingo. Hoy es jueves. Mañana llega el padrino. Pero padre, el día sábado ya tengo todo listo para el bautizo. Le compré traje a la niña. Los padres, los padrinos se van a reunir, vamos a matar un cochino, vamos a comer gallina, padre, vamos al bautizo. Es más, padre, si usted va, le doy $100. Yo le dije, naguará, doña, el bautizo es el domingo. Padre, pero ahí me la bautiza. El bautizo es el domingo. Padre, pero le voy a pagar. El bautizo es el domingo. Padre, pero es que por eso es que uno se va de la iglesia. Yo ni siquiera he vuelto a ver a esa señora en la iglesia. Una sola vez que la vi, ya más nunca la volví a ver. Me voy por otro. Después me enteré que otros padres le ofrecieron así en bandeja de plata. No peló la carnada y se fue. La religión es un negocio para aquellos que se andan conformando. Nosotros las cosas materiales que hay, que tenemos, en algún momento están y después ya no están. Y los ministros, los sacerdotes, le vamos a entregar cuentas bien caras a Dios por plateros. Le vamos a entregar cuentas bien caras a Dios por haberle negado a la gente tantos sacramentos, por haberle negado a la gente porque no tenían dinero, una ayuda en una orientación, en una confesión. Le vamos a entregar cuentas a Dios porque nos importó más el dinero que las cosas de Dios, y eso es un error. Por eso les digo a ustedes que han venido hoy, si en algún momento alguna persona, secretaria, catequista o alguna persona se le ocurre decirle, mire, si no paga no hay sacramento, acérquese a mí y dígame, padre, yo no tengo cómo pagarle, pero usted dijo tal día, tal fecha, que me iba a hacer el matrimonio, el bautizo, el sacramento gratis, y se lo hago. Y en las redes sociales le están cobrando, venga para acá que aquí lo hacemos gratis. Porque el sacramento no hay valor humano que lo pague. Si hay que dar una ayuda, sí. Si usted la puede dar, la puede hacer. Los padrinos pueden colocar, así como colocan para la caja de miche, como colocan para la comida, para el vestido, para la fiesta, para la parranda, pueden dar una ayuda a la iglesia. Claro que sí. Aquí en la iglesia hay bombillos, hay ventiladores, hay trabajo por hacer, hay que limpiar el piso, sí. Y la función de la catequista, de la secretaria, de la persona encargada de decirle, puede ayudar con esto, sí. Sí lo puede hacer, porque a veces la gente dice, no lo hago, y se gasta la plata en otras cosas. Pero no es lo más importante. El dinero no es lo más importante. Volvamos donde íbamos. Jesús agarró y sacó todo, diciéndoles, ¿qué les dijo? Al evangelio. Jesús sacó a los que vendían, volcó las mesas de los cambistas. Diciéndole, está escrito. Está escrito. Mi casa es casa de oración. ¿Para qué el templo? ¿Para qué la iglesia? Para oración. No para que usted venga vestido como quiera. No para que usted venga a hablar. No para que usted venga a chismear. No para que usted venga a mandar mensajes. No para que venga a atender llamadas. Mi casa es una casa de oración. Por eso cuando usted venga al templo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ir al Santísimo. Colocarse de rodillas, ¿sí o no? ¿Lo han aprendido o no? Colocarse de rodillas y hacer su oración. ¿Y usted no ha visto que viene gente danzando como mariposa por ahí? Ni siquiera ahora. Cuando está la iglesia decorada, miren, en las noches la gente viene y se toma la foto y danza y brinca por un lado y ni una oración hace. Mi casa es casa de oración. Y dice Jesucristo, para terminar, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Cuál es la tentación de la iglesia o en qué podemos convertir la iglesia? En una cueva de ladrones. ¿Y qué es un ladrón? El curita que le saca la platica a la gente. La monjita que le saca la platica. El obispo que solamente le saca la platica a la gente. No le digan a nadie. Tenía que decirlo y explicarlo, porque a veces la iglesia se convierte en cueva de ladrones, donde solamente se le roba a la gente y lo más importante es las cosas materiales. Que esta palabra de Dios nos ayude a reflexionar, a orar por esos sacerdotes, a orar por esas religiosas, a orar por esas personas que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, que solamente esperan la fiesta patronal para recoger dinero, que solamente esperan la fiesta para recoger, y aparte le dan el dinero para administrar y se desapareció el dinero, defalcaron la parroquia
y no se supo dónde guardaron el dinero. Allá se lo gastaron y no dan cuentas a nadie. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a colocarnos de rodillas un momento. Vamos a pedirle a Dios para que nos ayude a mantener la iglesia como casa de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder orar en el templo, de podernos acercar a Él. Pidámosle a Jesucristo que nos dé la gracia de poder ir al templo para aprender su palabra. Que no nos enojemos, que no nos pongamos bravos cuando el sacerdote nos enseñe. Que por el contrario, recibamos el mensaje con alegría. Señor Jesucristo, hemos escuchado tu palabra que nos invita a orar en tu casa. Hemos escuchado tu palabra que nos invita a no volverla en cueva de bandidos. Hemos escuchado tu palabra que nos invita a poder escuchar siempre tu mensaje. Que esta semilla que cae en nuestros corazones nos ayude a ser mejores cristianos cada día. Bendícenos en este día y acompáñanos. Nos preparamos todos para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento del altar.